llegó el momento de destacar a esa heroína que llevas dentro. En este podcast superaremos obstáculos de la vida cotidiana con temas, consejos y heroínas que, al igual que tú, tienen una heroína. Esto es Heroínas con Irina. Escúchanos por Hiperborea Radio a través de Spotify, Amazon Music, YouTube Podcast. Comenzamos. Hola, hola mi gente linda, ¿cómo están? Bueno, nuevamente aquí estamos como todas las semanas en nuestro podcast Heroínas con Irina. Ya vamos para el 13º podcast, increíble, pero cierto. Y como siempre, nuestras invitadas maravillosas. La historia de hoy es una historia de verdad conmovedora, como todas las que hemos contado aquí. Pero esta historia, me tocó mucho el corazón cuando la escuché, ¿saben? De verdad que es una historia muy linda, sobre todo de ver cómo Dios la ha restaurado y dónde la tiene hoy. Pero bueno, quiero que sea ella la que se presente. Bienvenida, Lidia Susana. ¿Cómo estás? Qué alegría tenerte aquí en nuestro podcast. Cuéntanos, ¿cómo has estado? Hola, ¿cómo estás, Irina? Para mí es un placer, un privilegio, un gusto estar con ustedes compartiendo este podcast. Estoy muy feliz, la verdad. Gracias por aceptar la invitación. Este podcast, Lidia, cuando se surgió la idea de este podcast, era precisamente invitar mujeres comunes y corrientes de la vida real que han pasado por situaciones difíciles y que hoy en día son unas heroínas porque han superado el trauma, han superado todas esas situaciones y hoy en día están llevando unas vidas maravillosas, están transformando otras vidas, están ayudando a que este mundo sea un lugar mejor. Y tú eres una digna representante de las mujeres que vienen a este podcast, porque tú eres sin lugar a duda una heroína. Lidia, yo estaba escuchando tu historia. Bueno, yo conocí a Lidia en un evento el año pasado de Mujeres Dreams Boss en California y allá tuvimos la oportunidad de compartir, de conversar, hemos estado siguiéndonos en la social media y he visto los libros de ella, pero acaba de sacar un libro nuevo que ya es bestseller y estuve muy pendiente de su libro y de su historia, entonces yo no conocía la historia realmente de su vida porque no conocía sus otros libros, sino cuando vi esta yo dije, wow, esta historia está impactante y quiero que ella venga al programa y quiero invitarla. Lidia, bueno, tú eres del Salvador, ¿ok? Eres del Salvador, bueno, estás ahora en Estados Unidos, tú nos vas a ir contando, pero yo quiero que iniciemos la charla con esa niña salvadoreña que vive en medio de la guerra civil de un país que tan violento en ese momento y que ahora está tan bello, porque de verdad que, déjame decirte, independientemente de la política, a mí me encanta el presidente de El Salvador, me fascina. Entonces, wow, de hecho quiero ir a verlo, quiero ir a conocer El Salvador, porque me dicen que está precioso y no es ni lo que era antes, o sea, es ahora un país totalmente diferente. Entonces, cuéntanos, Lidia, ¿qué pasa en la vida de esa niña salvadoreña en medio de esa crisis, de esa guerra civil? ¿Cómo empieza tu historia con todos esos sucesos tan horribles de lo que es el abuso sexual? Sí, muy interesante, Irina. Brevemente solo voy a presentarme un poco y luego voy a ir para atrás para ubicarlos en el contexto. Actualmente soy autora de 4 libros, 2 de ellos bestseller, pero el último, como decía Irina, Sanando heridas del abuso sexual, es el libro más impactante y más fuerte y más duro que yo he escrito. Entonces, le voy a explicar por qué escribí ese libro. Entonces regreso a la historia. Yo nací en el año 84 y la guerra civil se llevó a cabo en El Salvador desde 1980 a 1992. Fueron 12 años de una cruel guerra civil donde nosotros vimos cosas espantosas. Crecimos jugando alrededor de las balas. Crecimos escuchando y viendo bombas. Muchas historias, hay muchas anécdotas al respecto.
pero digamos que uno lo sabe sobrellevar si tiene la familia, sus padres, y cuando está pequeño uno no dimensiona en gran manera todas esas cosas que sí causan una herida. Pero quizá la herida más dura y más difícil que yo llevé en ese entonces fue que a la edad de 5 años yo sufrí abuso sexual por parte de un primo que era 15 años mayor que yo. O sea, él tenía 20, yo tenía 5. Wow. Y me llevó un tiempo tan grande tratar de entender si eso había sucedido, porque antes no había una apertura de los padres para hablar con los niños, y peor que estábamos en el conflicto armado, la gente estaba neurótica, estaba temerosa, nerviosa, entonces no había el tiempo de decir... ¿Pero ese primo tuyo vivía con ustedes? Sí. Ok. O sea, vivía la familia junta. Te explico algo, Irina. En ese tiempo, si había un joven, quisiera o no quisiera irse a la guerra, era reclutado a la fuerza. Como la guerra iba caminando, entonces me imagino que a él, por tratar de salvarlo, de que se lo llevara el ejército o la guerrilla, lo mandaron donde nosotros, me imagino. Entonces, pero no se sabía, digamos, el daño que iba a ocasionar esta persona, ¿verdad? Wow. Uno no, como padre a veces no dimensiona. Y yo escribiendo este libro me doy cuenta de que no solo es una persona. Voy revisando los estudios y reviso que solo en El Salvador los casos registrados, solo imagínense los que no se habla y no se registra, se registran 11 violaciones diarias a niñas, sin contar niños, porque niños es otra cifra. Sí. Y como le digo, que está registrado. Imagínense, estamos hablando que al año son más de 4,000 niñas abusadas en El Salvador. Wow. Pero bueno, y es que la violencia, en los Estados Unidos igual, en los Estados Unidos cada 9 minutos un niño es abusado, es violado. Imagínate tú, o sea, es una cosa de verdad a nivel mundial terrible. Pero ¿cómo tú te das? Bueno, tú no, en ese momento no dimensionabas, porque una niña de 5 años, bueno, ¿qué está pasando? No lo contaste. ¿Cómo tú luego te das cuenta, cómo tú asimilas y sabes que es una violación? Sí, mira, Irina, entonces te sigo llevando al contexto para comprender. Sucede esto cuando yo tenía 5 años, y cuando yo cumplo 6 años, mis padres se divorcian y mi mamá emigra a Estados Unidos. Entonces, de 6 años, yo me quedo con mi abuela paterna y mi papá, viendo aquel dolor, aquel duelo que teníamos de que mi mamá se había ido de la casa, y yo decía, oye, ¿a quién le cuento esto? Y yo siempre había sido una niña, desde pequeña me inculcaron la fe, y hablaba con Jesús y le decía, Jesús, yo no sé lo que me pasó, pero tengo miedo. Y yo cuando me dormía soñaba, tenía pesadillas, lloraba. Y también hay algo que ustedes pueden observar en sus hijos. Yo ya tenía 6 años y comencé a orinarme en la cama. Entonces yo decía, qué cosa, ¿verdad?, más extraña. Y mi papá me decía, pero estás tan grande. Y bueno, fue pasando el tiempo. Y ahora te voy a decir algo que te va a impactar muchísimo. Pero yo lo digo porque Dios siempre me manda a mí a dar estos mensajes, porque hay otras personas que lo necesitan. Entonces llego yo a los 16, 17 años, ya a punto de graduarme del high school, del bachillerato. Entonces empiezo a tener un montón de síntomas extraños, pero como yo jugaba el voleibol, yo dije quizás porque sudo, esto, lo otro. Entonces empecé a ver cosas extrañas, y le digo a mi mejor amiga, que la mamá de ella era muy buena gente en el colegio, y me dice, te vamos a llevar al ginecólogo que nos vea a nosotros. Cuando yo voy al ginecólogo, yo no tenía novio, si a mí ni me dejaban pero ni salir, nunca había estado con ninguna persona. Entonces me dice el ginecólogo, hija, tengo que hablar con usted, vamos a hacer unos exámenes, pero estoy muy preocupado. Y yo dije, ¿de qué se trata? Entonces, en el libro ustedes van a leer esta parte, la voy a dejar así, pero sí les puedo adelantar que me diagnosticaron una enfermedad de transmisión sexual, que gracias a Dios no era un VIH, pero sí era una enfermedad grave. Entonces me dijo... ¿La habías adquirido de niña?
Exacto, cuando me violaron. Claro, la habías adquirido de niña cuando te violaron y la tenías ahí, se fue, me imagino yo que... Pero imagínate, Irina, que yo no sabía qué es lo que me había pasado, no sabía si yo lo soñé, si yo no sabía, pero eso me lo estaba confirmando completamente. Claro. Y cuando el médico me dice, hay dos maneras, o sea, es de transmisión sexual, pero si usted nunca ha tenido pareja, usted ha haber sido violada, abusada. Oh, yo no sabía qué pensar, hicimos el tratamiento y todo, pero para mí era un choque muy grande. Y yo decía, todo esto, de repente, Irina, es como si te ponen un aparato en tu cerebro y tú recordaste todo, claramente, como el bloqueo cerebral se fue. Y tú recuerdas todo claramente, el momento, todo. Pero cuando te digo todo, que una persona que ha sido víctima de abuso, no importa la edad, ellos saben la implicación que hay para todos nosotros. Nos volvemos altamente sensibles de olores, porque uno recuerda, la memoria celular está presente, recuerdas los olores, recuerdas todo. Entonces de repente recordé todo y sí, recuerdo que yo lloré muchísimo. Y ni siquiera a mi mejor amiga, nadie, yo no le dije. Enfrenté eso sola y también fue un error porque nosotros no podemos enfrentar esas cosas solos. O sea, enfrentar lo de que el doctor te dijo que tenías una enfermedad de transmisión sexual. Sí. O sea, tú no se lo contaste a nadie. A nadie. A nadie. Y entonces, ¿cómo hiciste para llevar eso tú sola? Y el tratamiento y todo eso. Sí, fue muy difícil porque no se lo conté ni a mi mejor amiga, a nadie. Entonces yo dije, yo sé que Dios me va a ayudar y me va a ir sanando, pero en realidad no estaba bien porque nosotros necesitamos buscar orientación, especialmente a esas edades. Y sí me recuerdo que me gradué del bachillerato y comencé la universidad en El Salvador antes de venir aquí. Y uno encuentra una especie de rebeldía porque uno dice, esto me pasó a mí, ¿por qué me pasó a mí? ¿Yo qué hice para hacer por el camino donde no debe? Sí. Wow, qué impresionante. Y bueno, y entonces tú, ¿cómo te sanas? O sea, es decir, ¿cómo te sanas? Bueno, tu mamá no estaba allá, vivías con tu abuela, vivías con tu papá. Ellos no se enteraron de nada tampoco, tú no diste luz de nada. ¿En qué momento tú cuentas esto y cómo ellos se enteran? Bueno, Irina, imagínate, cuando yo escribí mi primer libro, Sanando Heridas, en noviembre, ese libro era muy difícil para mí. Yo ya tenía más de 30 años, ya habían pasado más de 30 años del hecho. Y en ese libro yo cuento lo de mi abuso por primera vez. Bueno, ¿qué pasó con el abusador? Es decir, tú cuando creces a los 17 años, bueno, te diagnostican con esa enfermedad, ¿tú qué pasa? O sea, ¿sabes de él? Yo solo me recuerdo que pasó lo del abuso y no sé por qué. Luego él se fue de la casa, no sé. Pero luego nunca jamás lo he vuelto a ver, jamás. Pero solo sé que se fue, no sé por qué razón, yo estaba pequeña y yo no recuerdo, solo sé que se fue y que vive en El Salvador, por ahí, pero jamás he vuelto a saber nada de él, en verdad, nunca. Okay. O sea, que no lo volviste a ver ni volviste a saber nada. ¿Y te callaste todo eso hasta ahora? O sea, hasta hace... Sí, Irina. ¡Wow! Entonces solo imagínate el impacto de ese libro. Cuando mi papá lo leyó, cuando mis hermanos lo leyeron. ¿Pero tú no les avisaste? ¿Tú no les avisaste a ellos? No, Irina, no tenía fuerza para hacerlo, no tenía el valor. Pero bueno, espérame un segundito, porque quiero ir como que no, con orden de la historia. Bueno, entonces, te entras a la universidad, ¿verdad? Sí. ¿Cómo llegas a Estados Unidos? O sea, ¿qué pasa? ¿Te gradúas de allá en la universidad o te vienes para Estados Unidos antes de graduarte? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, entonces luego viene, mi mamá reaparece en la historia. Entonces dice mi mamá, miren, yo les doy la oportunidad, que se vengan, pueden estudiar acá. Yo no había terminado todavía de estudiar en la universidad.
ni mis hermanos. Entonces dice mi papá, si ustedes quieren hacerlo, háganlo porque son más oportunidades, van a abrir su mente y todo. Y yo, dice mi papá, ya lo formé y estoy segura que ya van a tener sus valores bien cimentados y pueden irse. Y sí recuerdo, tenía 20 años cuando llegué a Nueva York, a la nieve, al frío en enero. Wow. Sí recuerdo el cambio, recuerdo todo. Mi mamá ya tenía otros hijos, otra familia. Y sí recuerdo el choque tan duro que como niños llevamos, porque cuando tienes esa herida del abandono y aparte la herida del abuso, eres una persona que necesita mucha atención y necesita mucho amor y mucha comprensión. Y en ese momento yo no lo encontré, pero ahora siendo una adulta y siendo madre, yo entiendo muy bien de que mi mamá también estaba herida, había tenido una infancia difícil, pero que yo necesitaba sanar. ¿Y cómo lo descubrí? De la manera más dura, porque, bueno, yo vivía en Nueva York y en mi primer libro yo cuento la historia cómo nos conocimos con mi esposo, que nos conocimos como en las películas, en el aeropuerto de Miami haciendo escala. Wow. Amor a primera vista. ¿Y tu esposo de dónde es? ¿De dónde es él? Él nació en Los Ángeles, pero sus padres son salvadoreños, es salvadoreño americano. Ah, mira, o sea que son paisanos, pues. Somos paisanos, sí. Entonces, increíble porque yo, a causa de la herida del abuso, yo en realidad nunca me quería casar. Yo le decía a Dios, si algún día me das un hombre bueno, que sea comprensivo y todo, me caso. Pero si no, prefiero quedarme sola para siempre. Claro. Entonces, llego a Nueva York, vivo quizás como unos 4 años con mi mamá. Y luego que yo fui un viaje a El Salvador, nos conocimos con este muchacho que es mi esposo en el aeropuerto de Miami haciendo escala. Comenzó el amor, él viajaba a Nueva York y luego me dijo, porque actualmente vivo en Maryland, me dijo, yo vivo en Maryland y esto no puede seguir así, o yo me voy para Nueva York o tú te vienes para Maryland. Yo le digo, bueno, vamos para Maryland. Me vengo para Maryland y habíamos llegado a un acuerdo porque yo sentía miedo, tantas heridas y tantas cosas, y bueno, llegamos a un acuerdo que íbamos a vivir un año juntos y nos íbamos a casar. Justo cuando vamos a cumplir el año de vivir juntos, yo empiezo con unos dolores terribles en las piernas y unas fiebres y unas cosas, y me llevan al hospital. Del hospital no había un diagnóstico, me llevaban a otro y yo iba empeorando mi salud. Tenía 25 años en ese tiempo. Y mi salud peor, estaba perdiendo tanto peso y tantas cosas, y toda mi familia lejos, no había nadie en realidad, solo empezaron a venir ángeles, personas que Dios nos ponía exclusivamente para ayudarnos. Y luego pasa lo fatídico que a los 26 años, después de los estudios, de la biopsia, de todo, hay un diagnóstico, porque aquí en Baltimore hay un hospital grandísimo de investigación. Entonces me llaman y todo y me dicen, usted tiene una enfermedad autoinmune 10 veces más agresiva que el lupus y se llama Church-Strauss vasculitis. Las personas solo viven de 1 a 5 años y no hay tratamiento, solo hay medicina para el dolor. ¿Y no dicen por qué da esa enfermedad? Origen desconocido. Ahí es donde yo aprendí que todas esas enfermedades autoinmunes son a causa de todas nuestras heridas emocionales. Así es. Así es. Entonces, imagínate, Irina, empieza nuestra travesía, nuestra prueba de fuego, como pareja, como todo. Y empiezan tratamientos. El tratamiento consiste, dependiendo de lo avanzado que esté, son unas especies de quimioterapias, le llaman Rituxan, algo así, pero es un veneno terrible donde te llevan al Instituto del Cáncer, te conectan por 8 horas, por 6 meses, o sea, es terrible. Empiezo a perder muchísimo peso, mis fuerzas, todas mis facultades. Pero lo más terrible fue que terminamos ese tratamiento, vamos a casa y estando en la casa yo recuerdo un dolor de cabeza terrible y le decía, porque mi hermano también vivía con nosotros y los dos se llaman David, por eso en mi libro hay un capítulo que se llama David, Vencedores de Gigantes, porque estaba rodeada de David, hombres fuertes. Sí. Entonces le digo, mi cabeza no la aguanto y ya no recuerdo nada. Cuando yo abro los ojos,
estoy en el hospital con cientos de aparatos y amarrada. Y yo pensaba como si me habían metido al manicomio y decía, ¿dónde están? ¿Dónde están esos David? ¿Quién me metió aquí? Y lo que había sucedido es que el Church-Strauss, la vasculitis, atacó un coágulo en mi cerebro y tenía una obstrucción y se hizo el derrame cerebral. Wow. Enfrento el derrame, Irina, y me tienen que operar de emergencia de la cabeza, abrirme toda la cabeza. Retiran el coágulo y todo, y dice el doctor, dice mi esposo de que le dijo el médico, solo tiene quizás como un 30% de posibilidades de vida y tiene que firmar este waiver, esta forma, y no le damos probabilidades. Y dice mi esposo que la operación fue larguísima, pasaban las horas y nunca salía. Y cuando salí de la operación, con tanto dolor, le dijo el neurocirujano, la operación salió bien, pero ella está en coma y no sabemos si va a despertar. Qué duro, qué tragedia para tu esposo, porque pues recién casados o recién juntados, pues, sí. y pasando por todo eso, o sea, muy duro, muy duro, muy duro, wow. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa después de eso? Entonces, quedo en coma 8 días. Recuerdo cuando abrí los ojos, miraba todo borroso, estaba confundida y llegan los médicos todo y me dicen, perdió todas las facultades físicas, o sea, yo no podía caminar, yo no podía hablar, yo no podía moverme, yo no podía ni sostener una cuchara. Y me dijeron, pero hay un tratamiento, va para el hospital de rehabilitación a Washington, D.C. y le hemos diseñado un programa por 1 año. Va a estar interna. Y yo, Dios mío, decía, ¿qué voy a hacer si a nadie le gusta estar en el hospital y como me dicen que voy a estar 1 año? Y me recuerdo que grité y me enojé y decía, Dios mío, ¿cómo voy a hacer? Fue un momento muy duro, muy difícil. Claro. ¿Y qué te decía tu esposo? Y mi esposo... ¿Te daba ánimos? Él lloraba, Irina, él lloraba mucho y sabes que mi hermano y mi esposo, ellos y todas las personas que nos conocen se recuerdan de esto, que ellos llevaban como la bolsa para dormir y dormían al lado de mi cama todas las noches en el hospital y luego se iban a trabajar, pero siempre me cuidaban. Ellos me animaban y me decían, ánimo, aquí estamos. Cuando me mandan al hospital de rehabilitación, habían diseñado un programa para mí donde recibía 6 horas de fisioterapia en la mañana y 3 en la tarde. Yo lloraba, Irina, todos los días, es dolorosísimo, como no tienes una idea. Entonces, es bien curioso, es bien bonita la anécdota porque las barras esas donde nos ponen a caminar, a aprender a caminar en la rehabilitación, y mi esposo se ponía al final de las barras y me decía, pensá que vas para tu boda y nos vamos a casar y pensá que estás caminando para el altar, porque cuando ya te recuperes y salgas de aquí nos vamos a casar, y siempre me decía eso. Ay, qué lindo. Entonces, wow, qué hombre tan enamorado, definitivamente. Amor, esto es amor, definitivamente. No, imagínate, Irina, de que cualquiera podría decir, por el físico. Él me conoció de una forma y yo quedé irreconocible. Ya no tenía cabello, ya no tenía mi peso, ya no tenía nada. Cualquiera podría decir, ni siquiera estábamos casados en ese tiempo, no teníamos hijos. Podía decir, ¿para qué me complico, verdad? Claro. Cada uno por su lado, vuelve con tu mamá, yo no puedo. Pero siempre me decía eso, vamos, y así cuando nos casemos y pensá en eso, mira, y yo con todo mi dolor y con todo, yo siempre decía, bueno, vamos a hacerlo. Mi hermano, me recuerdo que era bien gracioso, siempre ha sido bien creativo, porque en ese tiempo no habían smartphones ni nada de eso. Llevaba la radio y ponía las canciones de boxeo, de rock, y me decía, pensá que vas para la lucha, para la pelea y vas a ganar. Y me animaban, la verdad, me acompañaban. Entonces, una prueba muy dura, Irina, donde si no tienes demasiado dura. Si no tienes fe, quién sabe qué habría sido de mí si no hubiese tenido la fe que Dios me regaló en ese momento. Y sabes, las personas a veces me preguntan, porque en el libro de Sanando Heridas en Noviembre
Yo describo cuando yo estuve en coma, porque estar en coma es como un sueño pesadísimo, profundo, donde tú no puedes abrir los ojos. Eso, yo te iba a preguntar eso, ¿tú sentías algo mientras estabas en coma? O sea... Es que es un sueño tan pesado, pero sabes, lo que yo sí tengo una visión que yo puedo cerrar los ojos y la puedo ver. Yo recuerdo que alrededor de mi cama del hospital estaba rodeado por angelitos de todos los tamaños, como si están alrededor de tu cama, así en oración, pero de todos los tamaños, alrededor de mi cama, y siempre los miraba. O sea, tú en coma, pues esa era tu visión dormida. Esa era mi visión dormida, sí. Qué lindo, qué experiencia tan bonita. Sí. Y bueno, ¿cuánto tiempo dura tu recuperación? O sea, ¿estuviste un año completo en rehabilitación? Sí, un año completo, Irina, un año completo. Y cuando salgo, pues... bueno, y me recuerdo también cuando el médico me dijo, hay una posibilidad muy grande que usted ya no vuelva a caminar. Y me llevaron una silla de ruedas y me dijo, hay dos opciones, la puede comprar o la puede alquilar. Yo le dije, yo la voy a alquilar porque yo voy a volver a caminar en el nombre de Jesús. Y me recuerdo la cara que me hizo el médico y me dijo, ay señora, me dijo, mejor cómprela. Me dijo, no, la vamos a alquilarle. Y cuando el médico, a veces lo veo, porque voy siempre a los controles médicos, me dice, sí, ya vi que sí iba a caminar. Dice, pero yo no pensaba. Wow. Entonces salí de rehabilitación y usaba unos soportes como los de la película de Forrest Gump, del muchacho, y utilizaba un bastón y así me movilizaba, y yo le decía a Dios, tú me puedes sanar, Señor, tú me puedes levantar. Y en ese tiempo, imagínate, sí, había, gracias a Dios, un seguro médico, pero siempre hay un copago que hay que cumplir. Y los gastos, más esto, más lo otro. Y me recuerdo yo, como anteriormente de hacer eso, yo era estilista y vendíamos productos para los salones de belleza. Entonces yo le decía a mi hermano, no me importa, aunque sea con este bastón, me voy a ir a vender productos. Y las personas que me conocen siempre se recuerdan de eso, que yo llegaba con un gran esfuerzo y yo decía, aunque sea que me compren por lástima, pero necesitamos el dinero. Y la gente es muy linda y muy buena y reconoce el esfuerzo, y Dios nunca lo desampara a uno. Entonces íbamos paso a paso, Irina, pero caminando con fe. Wow. No, yo me quedo así como que yo analizo todo lo que tú me cuentas y yo me ubico, o sea, me pongo como que ahí en ese momento y digo, wow, Señor, definitivamente tú tienes gente que le das batallas que saben que pueden guerrear y salir adelante. Bueno, y entonces después te recuperas. ¿Cómo es el proceso tuyo de empezar a caminar? ¿Te casas? O sea, ¿te casaste después de eso? ¿Cómo empiezas tú a caminar? ¿Cómo fue esa parte? Y luego que empieza el otro proceso de escribir. Bueno, a todas estas te hago una pregunta. ¿Tu esposo no sabía lo de tu abuso sexual? No. O sea, ¿tú nunca le contaste? No. Ok. Nunca le contaste. ¿Él cómo se entera? ¿Con el libro? Hablé con él antes, fue la única persona que hablé con él antes de publicar el libro. Sí. Bueno, pero antes de que nos cuentes esa parte, aunque yo sé que no tenemos tanto tiempo, pero igual todavía nos quedan nos quedan varios minutos, porque yo sé que esta historia daría para muchas horas, pero bueno, yo tengo entendido que a ti, después de todo eso, te dicen que tú no puedes quedar embarazada, ¿verdad? Sí, que tú no puedes quedar embarazada, sin embargo, ahora tienes 2 hijos. Cuéntanos cómo fue eso, porque esa es otra historia también súper fascinante. Entonces, bueno, me recupero, nos casamos y, ¿sabes? Fue un día muy especial, fue un día de la primavera. Yo vivo en un área donde viven muchos judíos y fue bien interesante porque ese día que nosotros fuimos a hacer las fotos de nuestra boda en un parque de flores, estaba un muchacho judío y dijo, Dios me manda a que bendiga su matrimonio. Y él impuso manos sobre nosotros y hizo una oración bellísima por nosotros. Sentimos la mano de Dios ese día. Bueno, nos casamos y todo.
Y nosotros miramos que todas las parejas tenían niños, mi hermano tenía sus niños, y yo le decía, Dios mío, tú conoces mi corazón y tú sabes que yo quisiera un hijo. Pero te habían dicho que no podías tener hijos. Entonces cuando... No me habían dicho todavía. Cuando nace ese deseo en nosotros, comenzamos a ver los médicos. Comenzamos a ver el ginecólogo, el perinatólogo, todos los especialistas que se te puedan ocurrir. No había uno que dijera, sí señora, puede tener hijos. No, a mí me hicieron un estudio y salía que a causa del tratamiento que me dieron, como la quimioterapia, se secaron mis ovarios. Señora, es imposible que usted tenga un hijo biológico. Y me daban un papel y me decían la lista de adopción o hacer la subrogación. Y yo le decía, Señor, tú conoces mi corazón. Pero el último médico que nos atendió era un médico judío. Y se rió de mí, era bien gordito. Y me dijo, mire señora, es más fácil que yo pierda peso a que usted tenga un hijo. Y me dijo, use su sentido común. Y me sentí tan triste, Irina, tan mal. Y cuando salimos de ahí, agarré las manos de mi esposo y le dije, si Dios es su voluntad, Él nos puede regalar un hijo. Y yo pensaba en todas esas mujeres de la Biblia que científicamente no podían ser madres y Dios les regaló un hijo. Y yo le decía, Señor, si es tu voluntad, regálamelo, pero tú conoces mi corazón. Y al mes, Irina, yo comencé, una señora vecina me regaló una sopa. Ella siempre me regalaba sopa y me encantaba. Cuando yo abrí la sopa, sentí un malestar y sentí como asco, como náusea. Y fui a vomitar. Y me dice mi esposo, ¿será que estás embarazada? No sé, nunca me había sentido así, pero no creo. Fuimos a comprar una prueba, salió positiva. Y luego llamé al ginecólogo a hacer la primera cita y nos hicieron el sonogram y ahí estaba el bebé, tenía 6 semanas. ¡Wow! No, yo me imagino que tú, o sea, no me imagino la emoción, la felicidad, todo lo que ustedes sintieron. Era como si, dice mi esposo, como si gané el Super Bowl. Claro, pero claro, y me imagino tú la emoción y la incertidumbre también, Sí. y me imagino también tu preocupación del desarrollo de ese embarazo, porque con todo lo que habías vivido, me imagino que también eso podría de pronto afectarte, ¿verdad? Y que Sí. de pronto hubieras perdido el bebé. Y bueno, ¿y cómo fue entonces ese tiempo de ese embarazo tuyo? Fue difícil, fue Ok. difícil, Irina. Fue un embarazo de alto riesgo y al 5.º mes la enfermedad tiene un rebrote. Y vamos a los especialistas y todo me dice, señora, al 5.º mes necesitamos abortar el bebé porque usted necesita ir a quimioterapia urgentemente. Ay, no. Imagínate, después de todo lo que nos había costado, hablé con mi esposo y fui directa con el médico y le dije, de ninguna manera, si Dios me regaló mi hijo, nada ni nadie me lo va a quitar. Y me dijo, señora, usted está atentando contra su vida, la del bebé, usted está loca, pero bueno, si usted es su decisión, firme un waiver. Lo firmamos y le dije, en el nombre de Jesús voy a tener mi bebé. Y siempre se acuerda el médico de mí, siempre se acuerda, dice, señora, usted, él es de otra religión, y me dice, señora, dígame quién es su Dios, porque su Dios tiene poder. Wow, qué lindo, qué bello, qué bello. Y entonces, o sea, no te hicieron la quimioterapia ni nada y no te pasó nada. Gracias a Dios no. Nace Daniel, que fue Daniel porque él luchó por su vida como los leones, como en la Biblia. Daniel, gracias a Dios, fue un niño fuerte, saludable, que hasta la fecha ahí es un niño normal, completamente normal. Qué lindo, qué lindo. Wow, mira, definitivamente tu historia es un milagro. Todo lo que tú estás contando es milagro tras milagro y milagro tras milagro. El que no crea que los milagros existen, que mire en tu vida. Y el que no crea que Dios existe, que mire tu vida, que Dios sí existe y sí escucha las peticiones de nuestro corazón. Bueno, ¿y cómo es que quedas embarazada nuevamente? ¿Lo planificaste o fue así como que de pronto?
No, siempre le pedía yo a Dios, y siempre le pedía. Y de repente para la pandemia empiezo a sentir otra vez las náuseas del primer niño y le digo a mi esposo, ¿será que estoy embarazada? Porque los médicos me decían, ni con tratamiento va a poder tener niños porque los ovarios están secos, ya no vamos a perder el tiempo en eso. Entonces, cuando me doy cuenta, vamos otra vez el procedimiento, que estoy embarazada, ya tenía 6 semanas, comienza la pandemia porque yo quedé embarazada en marzo del 2020. Entonces veo todo eso y decía, Señor, yo no tengo miedo porque tú me has regalado por el deseo de mi corazón este niño y tú lo protegerás. Y mira, Irina, para gloria y honra de Dios, nadie en esta casa se infectó con el virus. Gracias a Dios, nadie. Y teníamos un otro niño pequeño y teníamos todas las medidas del caso, pero teníamos la fe. Decíamos, Señor, tú nos cubrimos con tu sangre preciosa y nos estás cubriendo y protegiendo. Y sabes, Irina, todos los acontecimientos que yo viví cuando era pequeña sucedieron en el mes de noviembre. Mi mamá se fue de la casa, la guerra, la ofensiva fue en noviembre del 89, mi violación fue en noviembre y yo la primera vez que fui diagnosticada con la enfermedad fue en noviembre del 2010. Y todos los noviembres eran tan difíciles para mí porque mi cerebro hacía esa conexión. Entonces yo le decía a Dios que me ayudara a sanar mi corazón y mi bebé segundo nace en noviembre, el 25 de noviembre para un Thanksgiving, para un día de gracias. Wow, no, o sea, mejor, es decir, de verdad que me quedo con la boca abierta de ver cómo el Señor obra. O sea, te regala eso tan bello, te regala una vida en ese mes que para ti es tan traumático. Como me regala una vida. Tengo vida ahora, amor, mira, yo soy amor, yo soy vida. Wow. Y bueno, pasa el tiempo, Irina, y yo estaba escribiendo otro libro. Como comencé en la pandemia a escribir, hice el primero, el segundo, el tercero, y yo estaba escribiendo un cuarto, estaba escribiendo otro libro. Pero todo eso fue en la pandemia que tú te dedicaste a escribir. Sí, en la pandemia. Entonces, mira que yo siempre oro con el Señor en la madrugada, leo los salmos. De repente, en una oración profunda, escucho una voz y me dice, tú no vas a escribir el cuarto libro de eso que tú quieres, vas a escribir un libro de sanando heridas del abuso sexual. Yo lloré mucho y le decía, ¿cómo me pides esto tú a mí, Padre Santo? Yo no puedo. Y me decía, tú puedes, tú lo vas a hacer para mí. Y sí me dan ganas de llorar, Irina, porque fue difícil. Yo escribí el libro en 3 meses y lloré 6 meses más. No lo podía procesar todavía. Lloraba muchísimo, y le decía, esta es la limpieza que Dios me está haciendo por dentro para ya no sufrir más y para ayudar a otros. Y sabes, cuando yo termino de escribir este libro, pues hacemos la preventa, se hizo bestseller en las primeras 24 horas y me empiezan a invitar a las iglesias, otra vez a las instituciones de mujeres. Y veo la cantidad de mujeres, Irina, que están dañadas por esa herida tan grande que no les permite liberarse, que no les permite soltar, que no les permite perdonar, que no les permite vivir una vida plena. Y me preguntan, ¿cómo hizo para superar esto? Y mi respuesta es, fue Dios, fue mi fe en Él, porque yo sola nunca hubiera podido, nunca. Wow. Qué historia tan maravillosa. O sea, yo me maravillo de escucharte, de ver los milagros y sobre todo de verte cómo estás ahora, cómo te conocí, una mujer común y corriente, es decir, bien, normal, sin ningún índice de algo, de que tuvieses alguna enfermedad o algo, para nada. Y mira todo lo que el Señor está haciendo ahora en tu vida. Bueno, tú entonces le cuentas a tu esposo antes de escribir el libro lo de tu violación. Sí. ¿Y él qué te dice de eso? Él estaba triste, lloró y me abrazó mucho y me dijo, nunca vayas a pensar que yo te puedo despreciar por algo que jamás tuviste la culpa. Me abrazó mucho y sí se le afectó, pero lo tomó por el lado bueno, ¿verdad? Y luego entonces tu familia se entera por el libro o tú les avisaste ya cuando lo ibas a sacar.
Se enteran por el libro. Oh. Y viene la polémica. Entonces, claro, ¿cómo fue eso? Porque eso es otro rollo, o sea, eso es otro... No, eso es como que digas, ¿y esta mujer de qué está hablando? Sí, exacto. Entonces, ¿cómo fue esa parte? Por la parte de mi papá y todos ellos, muy afectados, muy tristes, muy conmovidos. Y Dios me empezó a mostrar el amor tan grande que ellos me tenían de diversas maneras. Pero la parte de la familia de mi mamá, como él era sobrino de ellos. Oh, ¿y en el libro tú cuentas eso, que es sobrino de parte de tu mamá? Sí. Okay. Entonces todos comienzan, ay, ¿por qué viene a hablar esto 30 años después? ¿Por qué viene a decir esto? Eso es mentira, eso no puede ser cierto. Esto aquí, como el muchacho ahora está casado, tiene sus hijos, todo, ¿verdad? Entonces todo eso es una mentira. Y entonces me dejaron de hablar y yo le dije a Dios, gracias Señor, porque tú me los quitaste. Claro. Porque imagínate, Irina, ¿quién puede mentir acerca de algo tan delicado? Sí. Mira, y es que yo también viví eso, pero uno no cuenta esas cosas, uno no lo cuenta, uno esas cosas se las guarda por miedo, por temor, porque no se acuerda, porque tu cerebro en ese momento las guarda, por muchas razones, pero luego cuando pasan 2 años, yo también escribí mi libro apenas hace 3 años, ¿ya? Entonces también mucha gente se queda como que, ¿qué pasó? ¿Y a ti te pasó eso? Entonces cuando las personas cuentan después de los años que hablan, entonces la gente, pero no les cree, pero es mentira, pero es que se está inventando, lo que pasa es que eso lo está usando es para esto, para ganar fama, para ganar lo que sea, y no es así. Mira, hay un 63% de las violaciones que no se reportan, el 63% de las violaciones no se reportan en el mundo. Imagínate, y las estadísticas muestran que 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha vivido abuso, violencia doméstica o sexual. Y sin contar lo reportado, o sea que el número es muy grande, pero esas cosas uno no va por ahí contándole, mira, y me violaron. A veces sí, o sea, a veces hay personas que sí son capaces de contarlo en el momento, pero el cerebro de nosotros, nuestro cerebro, la amígdala cerebral, ya hablando científicamente, te hace reaccionar de diferentes maneras. Te puedes paralizar, puedes pelear de regreso o puedes huir. Entonces, las reacciones que tiene cada persona son diferentes. Y la sociedad tiende a juzgar a la víctima, a victimizarla más, o sea, a revictimizarla, a revictimizarla y al abusador, al violador, lo ponen como si fuera el santo, el bueno, y las malas son las que cuentan las historias. Y eso es lo que yo digo en el libro. Yo eso digo en el libro, Irina, de que en nuestra sociedad, lastimosamente, la víctima es el que tiene que estar escondido, avergonzado, tener miedo, y no, debemos de cambiar ese estigma. Así es. Eso es algo que yo también le digo a la gente y digo, necesitamos educar a la sociedad, cambiar ese estigma por completo de culpar a la víctima. La víctima no es culpable, el culpable es el abusador que tomó la decisión de penetrar el espacio de la otra persona sin su autorización, porque la violación es cuando no hay consentimiento, o sea, tú no consientes ahora un niño no puede consentir, un niño no está en capacidad, una persona que está bajo las influencias del alcohol, las drogas o que está discapacitada no puede consentir, entonces es una violación si alguien entra y la ultraja. Pero, wow, Lidia, entonces cuéntame, bueno, sale el libro ahora, el donde cuentas esa historia y se arma el rollo, se arma la de Troya en tu familia, en El Salvador, bueno, en tu mamá, ¿qué dice de todo esto? Pues al principio no lo podía procesar, pienso yo que al ser, para mí como madre debe ser algo devastador, no lo procesaba en verdad, estaba confundida, preocupada, eran un mix de muchos sentimientos. Y yo le dije, sí me creyó, pero tenía aquella duda, entonces yo le dije, yo no tengo por qué mentir sobre estas cosas tan graves. Y ella comprendió porque yo guardé un poco de distancia por salud en ese momento, salud mental,
Y luego ya ella ha regresado y todo, y no explícitamente, porque no muestra sus sentimientos explícitamente, pero me ha dicho como, siento mucho lo que te pasó y has sido muy valiente. Y yo siempre le digo, le doy el testimonio de que mi fe es la única que me ha guardado, porque hasta ahora yo hablo un capítulo sobre la boda religiosa que nosotros tuvimos en El Salvador en noviembre del 2018. ¿O también fue en noviembre? Sí. Entonces, ¿pero las cogiste a propósito el noviembre o...? Fíjate, Irina, que es una iglesia tan pero tan ocupada que ahí la gente reserva un año antes. Y cuando nosotros tratamos, siempre nos decían que no hay espacio, que no. De repente decía, dejen en lista de espera. Y si alguien cancela, usted va. Bueno, vamos a ver qué dice Dios. Y si no, pues tenemos que esperar otro año más. Y luego me llaman y me dicen, hay un espacio para el 18 de noviembre. Y le digo a mi esposo, esta es nuestra fecha, es el día. Wow, entonces nos vamos y así como en las películas fue algo espectacular donde Dios bendijo nuestro amor, porque solo estábamos casados a la civil aquí en Estados Unidos. Y sí, Dios bendijo nuestro amor y sí seguimos viendo la mano de Dios, y sí, después de la boda religiosa pudimos ver las bendiciones en gran manera. Antes las teníamos, pero como ya estábamos bajo su gracia, sí pudimos ver la diferencia, y todo ha ido mejorando para bien, y Dios me permite a mí llevar estos mensajes que no son fáciles. Me decían unas hermanas de la iglesia que son parte del Ministerio de Mujeres de Fe, me decía, no sé cómo usted puede pararse ahí y decir las cosas que está diciendo. Yo le decía, mira hermana, solo Dios y el Espíritu Santo me pueden iluminar, porque yo ya he sanado y esos procesos, Dios me ayudó. Yo le prometí a Dios en aquella cama el día que yo estuve enferma, que si me levantaba, yo no me iba a cansar de darle las gracias y dar testimonio sobre las cosas que ha hecho en mí. Wow. Qué testimonio tan bello, Lidia. De verdad que te digo que de los que más me ha impactado, de tantos que he escuchado, porque he escuchado tantos testimonios fuertes, tantas historias, pero esta tiene algo, es que es todo, porque no solamente el abuso que viviste, sino el proceso, la enfermedad, el diagnóstico, la maternidad. De verdad que es mucho, o sea, son muchas cosas, y ver cómo Dios, y sobre todo verte sana, una mujer sana, una mujer que sonriente, que irradia alegría, felicidad, que transmite paz, que transmite amor, y ver que ahora el Señor a dónde te está llevando, porque ahora Lidia, bueno, eres escritora, bestseller, ahora eres coach. Cuéntanos qué estás haciendo ahora. Cuéntanos. Ya casi se nos está acabando el tiempo. Sí. Entonces, para cerrar, cuéntanos qué haces ahora, qué te dedicas, cómo ayudas a la gente y cómo te pueden contactar aquellas personas que quieren saber de ti, que quieren comprar el libro, que quieren hacerte una pregunta o que quieran invitarte a que des su testimonio. Sin duda, Dios tiene cosas maravillosas para nosotros y nos va formando en aquellos procesos. Yo soy, como dijo Irina, soy una coach que ayuda a las personas a superar. Tenemos un programa bellísimo de coaching que ayuda a las personas a superar su herida del abuso sexual. Y mis libros los pueden encontrar en Amazon. Mi nombre, para que me busquen en Instagram, es Lidia-Susana-autor, y lo mismo para Facebook. Escríbanme, yo siempre recibo correos electrónicos, recibo mensajes de personas que han leído mis libros, que me dicen, en su libro encontré una palabra que me hizo seguir y ya no pensar que estaba solo. Entonces, sin duda, Dios está usando mi palabra escrita, mi palabra hablada para dar testimonio. A veces me dice el pastor en la iglesia que me invitan, usted es la única persona que les puede hablar a estas mujeres que han sido abusadas, porque usted tiene la autoridad que Dios le ha dado, porque Dios la restauró y ellas ven en usted una luz. Y yo me quedo sorprendida y digo, ¿de qué manera el Señor me usó
porque cuando yo era más joven decía, ¿por qué me pasó esto a mí? Pero hoy siendo una adulta entiendo que Dios estaba usando todas esas cosas para que yo un día pudiera testificar del hoyo, del vacío, de la oscuridad que Jesús me rescató. Wow. ¿Cómo se llaman tus libros, Lidia? ¿Cómo se llaman los 4 libros? El primero, Sanando Heridas, en noviembre. El segundo es un libro de poesía para sanar, que son prácticamente como un devocional bien bonito que habla sobre el proceso de sanidad interior. El tercero es un libro que hicimos con mi hijo, un libro bilingüe que se llama Me Gusta Cuando. Bilingüe es para niños, que habla sobre la sanidad emocional de los niños, pero en manera sencilla para ellos. Y el cuarto, que es Sanando Heridas del Abuso Sexual. Que es el que acabas de sacar. Sí, el último. Wow, qué lindo, Lidia. Lidia, muchas gracias. De verdad que yo sé que esta historia la van a escuchar muchas personas, muchas mujeres y hombres también. Y yo sé que les va a impactar y yo sé que Dios va a hablar en el corazón de esas personas que escuchen este podcast y les va a decir que sí se puede salir adelante, que sí existen los milagros, que Dios es real, que Dios es verdadero y que Él nos concede las peticiones de nuestro corazón. Es un Dios al que nosotros le podemos hablar, pero si tenemos una relación, por eso necesitamos construir la relación con Dios. Hay gente que me dice, a mí también a veces me dice, oye, pero tú, ¿cómo haces para que Dios te conteste, para que Dios te cumpla los deseos de tu corazón? Y yo, porque Él es mi amigo íntimo, nosotros hablamos, conversamos, yo le cuento mis cosas, o sea, Él no es alguien que está por allá lejos, o que está por allá, o que será que sí, Él quiere complacerte, pero necesita que construyas una relación, ¿verdad? Y esa relación se construye con la fe. Ahora, eso no quiere decir de que no tengamos pruebas. Tenemos pruebas, nos pasan cosas dificilísimas. Mira todo lo que tú has vivido. Yo también, los que conocen mi historia. Pero Dios es un Dios de milagro y aquí está Dios levantándonos y está haciendo con nosotras cosas maravillosas porque a través de nuestro testimonio muchas personas están también sanando, están también conociendo a Dios y están descubriendo el propósito para el cual están en esta tierra. Y es que todas las cosas que nos han pasado, todas esas cosas que nos han sucedido, siempre obran para bien cuando nosotros ya le damos esa connotación y le entregamos al Señor esa carga, le decimos, Señor, tómalo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Entonces todo esto se transforma en bendición, porque mira todo tu dolor, mira la bendición tan grande, tu hijo, tus 2 hijos, tu esposo, tu hogar y todo lo que tú estás haciendo ahorita. Qué lindo, Lidia. Lidia, yo te deseo todos los éxitos del mundo, que Dios te bendiga, que Dios te prospere grande y poderosamente y que siga cumpliendo todas las peticiones de tu corazón. Que el poder del Espíritu Santo esté siempre en tu vida y se manifieste donde quiera que vayas, en cada paso que tú des. Amén, amén, y amén. Amén. Muchísimas gracias, Lidia, te honro por tu valentía, por tu fortaleza y vamos por más. Vamos por más en el nombre de Jesús, Irina. Amén. Gracias, mi gente linda. Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos, gracias por apoyar este podcast. Nos vemos la próxima semana con otra invitada de lujo. Bye bye. Por ahora llegamos al final de Heroínas con Irina, pero te esperamos la próxima semana con más consejos, temas e invitadas que al igual que tú llevan una heroína dentro.